Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les voy a presentar este pequeño proyecto en el que podrán crear un generador de códigos QR como este que estoy presentando aquí al final. Este es el resultado y al mismo tiempo la posibilidad de descargar dicho código para poder usarlo en cualquier lugar que deseen. Sin más, vamos a comenzar con el código. Lo primero que vamos a crear es un contenedor con nuestro título y un subtítulo para definir qué es lo que estamos haciendo, y luego de esto vamos a ingresar un contenedor que nos va a permitir agregar el código. Además, crearemos una sección aparte en la cual vamos a presentar el código como tal. En esta sección que vamos a presentar ahora vamos a incluir lo que necesitamos, que va a ser básicamente el input, una casilla de input en la cual vamos a agregar texto, y dicho texto lo vamos a utilizar para poder generar el código QR que va a ser utilizado. Este input lo vamos a crear únicamente con modo de texto al principio, más le vamos a dar un ID, además de crear nuestro botón que va a permitirnos generar el código, que va a ser básicamente una imagen codificada. Y una vez de esto vamos a crear también otra sección en la cual vamos a presentar nuestro código QR ya creado. Ahora vamos a generar el JavaScript que nos va a permitir que la función donde vamos a crear las funciones que nos van a permitir generar el código QR. Lo primero es que vamos a utilizar la librería QR Code que van a encontrar en esa dirección que estoy poniendo ahí y que voy a dejar en la descripción más abajo. Y utilizando esta librería vamos a generar nuestro código QR. Para esto vamos a llamar a todos los componentes que necesitamos. En este caso va a ser el input, el botón para submit y el botón para descargar, que lo vamos a crear, y la zona donde vamos a mostrar nuestra imagen. Como ven aquí, voy a generarle la función de clic al botón de submit, el cual voy a agregarle una función. Esta función va a recoger la información que está dentro del input, de la casilla de entrada, y esta la va a utilizar para generar el contenido del QR Code. Vamos a ver ahora el código que vamos a necesitar. Vamos a crear una función la cual va a permitir que nosotros generemos el código. Y ahora en la zona de generar el código vamos a crear ya nuestro código. En este vamos a llamar a la librería de QR Code, la cual tenemos puesta arriba. Vamos a hacer una nueva librería que se la vamos a agregar a nuestra variable QR Code. Vamos a crear la variable final, QR final, la cual va a ser responsable de
llamar a el contenedor final donde se va a presentar nuestro código QR. Esta variable la vamos a utilizar para presentar el código final, que va a ser no más que una imagen, y vamos a coger y en la página, en la variable QR code, donde generamos donde llamamos a nuestra librería, vamos a llamar a esta variable y vamos a crear una pequeña función que es la otra parte de la librería. En esta agregamos el texto, el cual va a llamar al contenido que está dentro del input, o sea que básicamente el valor de la casilla en donde nosotros escribimos es el contenido que se va a agregar aquí. Vamos a darle un ancho y por supuesto también un alto. Vamos a hacer que los dos sean iguales. Luego le agregamos el color y un color claro que va a generar los colores claros, que son básicamente los colores vacíos, para darle la característica especial que tienen los códigos QR de blanco y negro como se ven. Y luego vamos a corregir el nivel del código utilizando la librería y corrigiendo el nivel de este. Luego vamos a crear nuestro botón de descarga, el cual va a ser un documento que vamos a crear. En esta sección vamos a crear un elemento botón que se va a generar dentro del código QR, o sea, debajo del código QR. Vamos a crear este elemento una vez que generemos una vez que le demos clic a Submit para que este genere el código. De esta manera, una vez que se genere, el código va a presentar la imagen va a presentar un código QR, además de un botón para poder descargar el fichero como una imagen, en la cual puedes usar en cualquier lugar. Solo la imprimes y ya está. En esta parte estamos creando básicamente el contenido que lleva nuestro botón de descarga, el cual le vamos a estar agregando el elemento el texto para descargar. Vamos a crear un botón, en este caso voy a crear un botón especie de link, y dentro de este botón vamos a crear el contenido. Además voy a crear otro documento que va a ser otra variable, la cual va a estar llamando al ID QR código final, el cual permitirá crear la imagen, la cual va a ser la imagen final que lleva que va a ser el código QR. Y entonces en esta zona aquí dentro de generar vamos a llamar a nuestro código final, el QR final, y le vamos a agregar el estilo, un estilo en blanco, por supuesto. Vamos a crear un código QR, un canvas, el cual va a crear un elemento canvas, el cual va a estar incluido dentro del código final, y vamos a entonces ahora agregar nuestro input, que es el texto que vamos a agregar dentro del fichero. Y ahora vamos a ejecutar el botón que va a generar el código. Esto va a tener una condición, la cual va a analizar si el input tiene algún tipo de valor. Vamos a generar el código, de lo contrario no se generará básicamente nada.
Este código lo que va a hacer es que va a ver las condiciones. Si la casilla de input no está vacía, va a contar los elementos, va a crear una condición adentro. Si dentro de esa condición se ejecuta por primera vez, esta va a generar un código QR. Si modificamos el texto que se encuentra dentro de la casilla, él lo que va a hacer es que va a actualizar dicho código con un nuevo código QR y no lo va a repetir. De esta manera no lo repite, no duplica el contenido. De lo contrario, no se va a... Si ninguna de estas cosas sucede y se ejecuta el botón sin haber agregado ningún texto, simplemente el código final no se va a ejecutar y por lo tanto no va a presentar nada. Y aquí estamos haciendo una pequeña prueba. Veo que tengo un error, vamos a ver si lo puedo arreglar. Estoy tratando de generar el formulario de manera habitual, pero creo que no lo voy a necesitar. Vamos a repararlo un momentico. Aquí lo estoy probando de nuevo. Vamos a ver. Vamos a generar y aquí lo ven, ya está generado el código QR, el cual podemos utilizarlo o podemos descargarlo utilizando el botón. En esta parte yo le agregué básicamente el texto, el estilo bastante rápido, así puedo ahorrar un poquito de tiempo. Eliminé una variable que no debería estar ahí porque me estaba saliendo un error, y esa variable la voy a poner aquí abajo en el lugar donde debe ir, porque esto me permite que dicho código, una vez que yo lo actualice, cada vez que lo actualice, él me sobrescriba la información, en la cual va a llamar a todo lo que está dentro de la información aquí. Y lo que ven es básicamente todo lo que necesitan sobre este código. Más allá de esto, aquí se vería toda la información. Como pueden ver, hago una condición en la que llamo al atributo de la imagen. Si este está vacío, le doy un timeout y le creo un atributo con una referencia, la cual agrego un canvas en la cual genero la imagen, y esa imagen la puedo utilizar como código QR. Si no sucede esto, entonces me da la posibilidad de generarlo como imagen. O sea, básicamente esta condición que tengo abajo no es más que la posibilidad de descargar la imagen tanto como imagen o como vector. Así pueden ser usados en cualquiera de los dos lugares. Y esto básicamente es todo. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima aventura. Chao.